con el siguiente valor que uno puede calcular de las medidas de tendencia central, y la que vamos a ver a continuación corresponde a la mediana, y es súper importante que tengamos claro de dónde sale, porque la verdad es que nos sirve también mucho junto con el promedio para entender más o menos cómo están los datos ordenados. Cuando yo puedo ordenar los datos, recuerden, ordenar los datos, yo puedo ver cuál es el que está al medio, cuál es el primero, cuál es el último, es el orden, ¿no? Entonces, la mediana es el dato que está al medio. Ya, pero ¿qué pasa si es que no hay al medio? Es decir, ya, si tengo tres datos, tengo el dato, imagínense, yo tengo el dato 1 aquí, el dato 2 y el dato 3, están ordenados. Yo sé que este es el primero, yo sé que este es el último y este que está al medio. Entonces la mediana va a ser este. Genial, nos sacamos un 7. Pero ¿qué pasa cuando tengo un cuarto dato? ¿Cuál es el que está al medio? Este es el primero, este es el último. Estos todos están al medio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Calcular un promedio. Si es que el número de datos que se tiene es un número impar, siempre va a haber un dato al medio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos datos del 1, 2, 3, 4, 5, están ordenados. Recuerden que tienen que ordenar los datos, eso es súper importante. Tienen que ordenar los datos, de menor a mayor. Si yo tengo el dato 1, 2, 3, 4, 5, me quedo con el que está al medio y esa es la mediana. Mediana igual a 3. Lo hago del 1 al 9. 1, me voy con el 9, 2 con el 8 y así hasta que me quedo al final con el 5. La mediana es el 5. Imagínense, del 1 al 99 también pueden hacerlo hasta que se queden con que la mediana es 50. El dato que está entre medio del 1 y el 99 es el 50. Todos estos son casos que se tienen números impares de datos, pero el caso de que se tenga un número par de datos va a ser un poquito más complicado, pero no tanto en realidad, porque lo único que tienen que hacer a diferencia de lo anterior es que si ustedes descartan los extremos y se quedan con 2 al medio, ¿qué es lo que hacen? Calculan el promedio. El promedio entre 2 y 3, si lo sumo, 2 más 3 dividido en 2, porque son dos datos, va a ser 5 dividido en 2, que eso sabemos que es 2,5. Entonces la mediana es 2,5. ¿Qué pasa si tengo números del 1 al 10? Fíjense que del 1 al 9 la mediana es 5, pero si ustedes calculan la mediana en este último caso, se van a encontrar que los datos de al medio van a ser el 5 y el 6. Y si calculan el promedio entre el 5 y el 6, les va a dar 5, 5. ¿Vieron cómo de repente nuestra intuición nos juega una mala pasada? La mediana entre números ordenados del 1 al 10 no es 5, es 5,5. Como uno pensaría que es el 5, ¿no? Porque el 5 está como en la mitad. Pero ojo, no es que esté en la mitad exactamente. Hay dos números que están en la mitad. Muy importante que tengan eso en consideración. Acá, por ejemplo, tenemos un segundo caso donde tenemos los números del 1 al 100, que en particular la mediana es 50,5. Un poquito más que la anterior porque ya no son una cantidad de números impares. Vemos entonces el último acá, me voy desquitando y veo que ya, el 2 se va con el 9 y así hasta que me quedo con los dos números del medio y noto que el promedio entre 5 y 42 es necesariamente 23,5, para que lo tengan en cuenta. Ya, Bernie, bacán, aprendí. Si yo tengo los números ordenaditos de menor a mayor, es muy fácil calcular la mediana porque hago chu, 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 y me quedo con los que están al medio. Y si son par, calculo el promedio. Si son impar, me quedo con ese número. Fácil, ¿no? ¿Qué pasa cuando los datos están en una tabla? Imagínense que me da la tabla de frecuencia. Entonces, acá si yo lo escribo hacia el lado, los datos primero no están ordenados. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ordenar la tabla. X sub y, F sub y la ordenan de tal manera que quede muy, pero muy bonita. En este caso, entonces, podemos agarrar el primer dato, que es el 1, y lo vamos a poner acá arriba, y se repite 4 veces. Tenemos el dato 2, que se repite 5, el dato 3, que se repite 2, y el dato 4, que se repite 3 veces. Entonces, lo que yo podría hacer, hay dos formas, en verdad hay varias formas. De hecho, yo he visto hasta una fórmula. A mí me cargan las fórmulas para esta materia, así que yo no les voy a enseñar ninguna fórmula. Hablamos con la gente del preo y queremos que lo entiendan de dónde viene. Entonces, lo que pueden hacer es agarrar los datos y ordenarlos. O sea, acá tenemos 4 veces el 1, tenemos 5 veces el 2, tenemos 2 veces el 3 y 3 veces el 4. Entonces lo que pueden hacer es ir eliminando del final para adelante, como lo hice yo antes, que sería como una especie como de matar soldaditos. Yo le digo como matar soldaditos y que se enfrenten. Y claramente aquí el promedio entre 2 y 2 es 2. Entonces la mediana es 2. Pero hay una técnica más fácil. Una vez que ustedes ordenan los números, lo que pueden hacer es, de alguna forma, hacer esto mismo que acabo de hacer yo, pero con las frecuencias. Si los datos están ordenados, ustedes podrían pensar lo siguiente. Mira, me voy a parar aquí en el primer dato y en el último, o la frecuencia del primer dato y la frecuencia del último. ¿Quién es mayor? ¿El 4 o el 3? Ya, ustedes van a decir, el 4 es mayor, ¿no? Entonces, yo aniquilo el 3, aniquilo el 4, y si aniquilo uno por cada uno, me voy a quedar con un 1. Porque al 4 le resté el 3 y me quedo con un 1. Luego, al 1 lo enfrento con el 2. ¿Quién gana? El 2. ¿Y con cuánto sobrevive el 2? Con 1, porque si a 2 le resto 1, me queda 1. Y luego el 1 con el 5. ¿Quién gana? Claramente el 5 y me quedo con 4. Y entonces significa que como este es el único que sobrevivió, la mediana es 2. Fíjense que hicimos algo similar. Nos quedamos con 4 datos al final, como lo que nos pasaba acá, que nos quedamos con 4 datos, y que esos 4 datos correspondían al número 2. Entonces, una forma de calcular a partir de una tabla de frecuencia la mediana es haciendo eso de
ir tachando los cuadraditos o los números como les acabo de mostrar yo. Ojo, siempre tiene que estar ordenado y también para que tengan en consideración, si es que les pasa que les queda algo de este estilo, imagínense que nos hubiera quedado un 1 aquí y acá también había un 1. Imagínense esto hubiera sido un 1. Ya, entonces nos quedamos con un 1 arriba y un 1 abajo, bueno, calculábamos el promedio, lo mismo que les decía yo. Ahí si es que justo se quedan en la mitad, tienen que calcular el promedio entre los dos números, que en este caso sería 2,5. Pero claramente el problema no es así. La página siguiente ustedes pueden apreciar cómo hacer el paso a paso de esta técnica que les mostré. Ordenan los datos, van aniquilando las esquinas hasta que se quedan solamente con 4 valores en el 2, por lo tanto la mediana corresponde al número 2.